YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507 en la casa. Señoras y señores, tenemos una exclusiva aquí y tenemos que reaccionar a esto porque esto está dándole la vuelta a Panamá entero. En estos momentos está corriendo como agua, como pólvora caliente, como pólvora. O sea, estoy súper en shock por todo lo que acabo de escuchar. Vamos a compartirlo con ustedes aquí. El expresidente de la República, Laurentino Nito Cortizo, el presidente del gobierno de la oscuridad, da su primera entrevista en exclusiva al medio tradicional, la prensa, luego de salir de su mandato. No había hablado después del 1 de julio hasta ahora públicamente, y ni siquiera es públicamente, es por llamada, donde habló sobre el dinero recibido de la mina y otros temas. Vamos a escucharlo aquí en tu canal YouKnow. Una locura de verdad. Esto es una bomba. Vamos a escucharla porque realmente, wow, no sé, estoy un poco ansioso. Yo no te puedo decir en qué se utilizó, dice Laurentino Cortizo, en exclusiva con la prensa, hablando sobre el dinero de la mina. Mira tú qué nivel. ¿Y a dónde va a parar esta conversación? Check this out. Let's go. Yo no te puedo decir si en qué proyecto específico se usó un recurso del presupuesto general del Estado. O sea, esos recursos entraron para cerrar el año fiscal de 2023. Para cerrar el año fiscal del 2023, presidente. O sea, no hay, o sea, del presupuesto general del Estado, tienes que ir a todo el presupuesto general del Estado a ver en cada renglón para qué se utilizó. Eso es una sumatoria, ¿no? Yo no te puedo decir si en qué proyecto específico se usó un recurso del presupuesto general del Estado. O sea, esos recursos entraron para cerrar el año fiscal de 2023. O sea, no hay, o sea, del presupuesto general del Estado, tienes que ir a todo el presupuesto general del Estado a ver en cada renglón para qué se utilizó. Eso es una sumatoria, ¿no? Una sumatoria, ¿no? Pues no, Nito. No, Nito. Y voy a comenzar diciendo lo siguiente, Nito. Nito Cortizo, mejor era que te quedaras callado. Porque con esto que tú acabas de decir, si a alguien le quedaba alguna duda o confiaba en tu inocencia o que no tenías nada que ver con esto se cayó. Se cayó. Totalmente se cayó. Esto es una bomba nuclear que acabamos de escuchar aquí. Nito Cortizo dice: no te puedo decir en qué se gastó. Si usted es el presidente de la República, ¿cómo usted no sabe quién gobernaba Panamá entonces? ¿Quién gobernaba Panamá si usted no sabe en qué se gastan los dineros del Estado? Número 1. 2. Señor presidente, eso fue tremendo mareo. Al decir diferentes obras, no te puedo decir en cuál se usó. ¿Por qué no te puedo decir? ¿Porque no se hizo? ¿O porque no sabes dónde quedó la plata? Y es que, Nito, la verdad es que esto te hunde más. Te hunde más. Laurentino Cortizo, expresidente de Panamá. Uf, te hunde más. Mucho más. Con estas declaraciones. Declaraciones oscuras. Más oscuras. Demostrando turbias. Porque realmente es como el agua turbia en un río. Río revuelto. Pescando en río revuelto no se sabe dónde está el pescado no sabe dónde estás tú. Esto es terrible. Se me vienen muchas ideas a la cabeza, pero la primera debe ser llamar a capítulo a Nito Cortizo a que rinda declaración pública, que sea solicitado ante las autoridades Nito Cortizo y que rinda cuentas a la ciudadanía.
Porque no son 10 centavos, $1, 50 centavos. Son 563 millones de dólares que ahora sí, nadie sabe dónde están. Por lo menos yo no lo sé. ¿Tú sabes? Yo no creo. Probablemente alguien que tenga que ver con el gobierno de él, incluyéndolo a él, saben dónde están, o en qué se gastaron, o en qué se invirtieron. Esos 563 millones de dólares que José Raúl Mulino mañana jueves, porque esa es una de las preguntas que hay que hacerle a José Raúl Mulino mañana. Pregúntale a José Raúl Mulino mañana. Aquí está. Están nuestras líneas para las preguntas, las sugerencias, las críticas que quieran hacernos. Siempre se leen y me ayudan mucho, sinceramente, me ayudan mucho, y agradezco a todos los seguidores de redes de apoyo a la gestión, de críticas a la gestión, de propuestas a la gestión. De eso se trata. Poder hablar con todos los panameños. Están nuestras líneas para las preguntas, las sugerencias, las críticas que quieran hacernos. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta, señor presidente. ¿Usted cree que puede hacer que el expresidente Nito Cortizo de forma obligatoria le explique al pueblo panameño, ya que usted no supo decirnos tampoco dónde están esos 563 millones de dólares? ¿Usted cree que usted puede hacer que Nito Cortizo y el exministro Alexander de Economía y Finanzas ante el pueblo panameño expliquen dónde están esos 563 millones? Repito, ya que usted el jueves pasado no pudo explicar en qué se han invertido, en qué se han gastado, porque usted, por lo que acabo de recordar, usted no tiene idea en qué se gastó y no tiene vela en el entierro, según usted mismo lo dijo. Pero la pregunta que yo le hago a usted, José Raúl Mulino, actual presidente de la República, ¿usted cree que pueda ser posible que venga Nito Cortizo y el exministro Alexander a rendirle cuentas al país, ya que escuchamos una grabación de Nito Cortizo hace unos segundos atrás en donde dijo lo siguiente? ¿En qué proyecto específico se usó un recurso del presupuesto general del Estado? O sea, esos recursos entraron para cerrar el año fiscal de 2023. O sea, no hay, o sea, del presupuesto general del Estado, tienes que ir a todo el presupuesto general del Estado a ver en cada renglón para que se utilice. Eso es una sumatoria, ¿no? Yo no te puedo decir en qué proyecto específico se usó un recurso del presupuesto general del Estado. Solamente por esa respuesta, habría que hacerle un llamamiento, una citación ante la Asamblea, al Ministerio Público, a la Procuraduría, al Ministerio Público, que rinda información. Porque realmente a la Procuraduría de la Administración y a la Procuraduría de la Nación. Porque aquí hay dolo en esto, ya que estamos omitiendo información de interés nacional. 563 millones de dólares que el presidente actual que tenemos, José Raúl Mulino, que tiene 2 meses de gestión prácticamente, casi 60 días, y el expresidente que por 5 años gobernó en un gobierno totalmente oscuro, poco transparente y turbio en demasiadas cosas, Nito Cortizo, no han dado la explicación tranquilizadora para el pueblo panameño. Así que vamos a esperar que mañana el presidente de la República, José Raúl Mulino, hable sobre este tema, porque no contestó bien la pregunta del jueves pasado. Y mucho menos la está contestando el principal protagonista
de esa plata. Nito Cortizo. Juno